con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario Consentido. El derecho de los niños y niñas a la protección contra la violencia está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, 1.000 millones de niños sufren cada año alguna forma de violencia emocional, física o sexual, y un niño muere cada 5 minutos como resultado de la violencia. La violencia contra los niños no conoce límites de cultura, clase o educación. Ocurre contra los niños en las instituciones, las escuelas y el hogar. La violencia entre compañeros también es una preocupación, al igual que el aumento al acoso cibernético. Según los datos, a menos que el mundo aborde hoy el Día de la Inequidad, en el 2030, 167 millones de niños vivirán en la extrema pobreza. 69 millones de niños menores de 5 años morirán entre 2016 y 2030, y 60 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria se seguirán sin escolarizar. Datos de la página de la ONU, 30 de abril del 2020. Muy buenas tardes, señores y señores. 30 de abril del año 2020, directamente desde los confinamientos, primera vez que se festeja un Día del Niño totalmente arraigados. Es raro ver a los niños en su día, precisamente todo lo que estabas señalando a partir de las épocas sociales, cómo se ha ido transversando y cómo se ha ido poniendo entornos distintos, sobre todo los derechos de los niños que anteriormente pues eran absolutamente nulos, ¿no? Son nulos. Buenas tardes, Marco. También secundando aquí, apoyándole en la asistencia de Karina. Un saludo hasta ahí, un abrazo, Cari. Desgraciadamente esta semana se nos enfermó. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde esta estación de Vive Radio. Ojalá te recuperes pronto. Pero aquí su espíritu, su presencia nunca nos abandona. Y a partir de esto de la infancia, me permití compartirles los datos de la ONU y ya no les compartí las dos preguntas que surgieron a partir de esto, pero ¿a qué le vamos a llamar infancia? ¿Cómo se va a poder arropar a esta infancia mundial? ¿Y qué tipo de infancia es la que puede vivir un niño de acuerdo a su contexto geográfico, ¿no? Porque ustedes podrán ver al inicio las fotos que les compartí, niños en un contexto de guerra, un contexto de pobreza, un contexto con dinero, riquezas y demás, pues no va a ser un tipo de infancia distinta. Entonces me permití traerles esas fotos para que más o menos veamos el contexto de las imágenes. Completamente en vivo, transmitiendo directamente desde la cabina de Vive Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen posible estar transmitiendo en estos momentos de confinamiento. Sí. Y Susana a distancia tenemos a la hermosísima Karina Prado. Sí. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va por allá? Pues aquí dándote la bienvenida y apoyándote a la distancia, ¿no? Todavía no nos has dicho de que estás malita, entonces si quieres compartirles al público qué es lo que te impidió venir, pues para que se entere, ¿no? Hola a todo el público de Diario Consentido. La verdad estoy un poquito triste porque no pude haber estado con mis compañeros, con ustedes completamente en vivo. La verdad tengo que confesar que pensé que era COVID, o sea, de verdad lo tengo que confesar. Gracias a la vida, gracias a lo que quieran creer, gracias a Dios, no me dio fiebre, nunca me dio fiebre, tampoco nunca tuve tos. Afortunadamente tengo una doctora de confianza, fui a que me realizara una prueba rápida, ya saben los test, y el coronavirus fue descartado. Hace 3 días que estoy enferma y la verdad ya me siento mucho mejor. No sé si escuchan un poco mi cambio de voz. Sí, te oyes. Pero me siento bien. Yo creo que después de todo ese estrés, de todo ese estar piense, porque como ustedes saben, compañeros, y ustedes saben, público, trabajamos en un mercado que desafortunadamente lo cerraron el domingo pasado. Entonces, pues yo creo que el estrés, que de verdad sí hace que tengas esos síntomas, pero ya mucho mejor, me siento mucho mejor, pero no fui porque tengo las defensas bajas y la verdad no quiero arriesgarme a contraer este virus. Muy bien, estimada Karina, estimada por aquí Marco y por mí. Qué bueno en este aspecto, qué bueno que no fue COVID, pero también qué malo que haya sido víctima de una de estas tantas enfermedades que nos acaecen a lo largo de nuestra vida. Bueno. Sí, qué bueno que no saliste.
Sí, qué bueno que no, ¿sí nos escuchas? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, Ok. claro. Qué bueno que no saliste porque ahorita el calor está insoportable. También ahorita ya en las estaciones del metro, en la línea 3 sobre todo, ya está el anuncio donde dice Marco que es una zona de alto contagio. Entonces, preferible que personas como tú, mi estimada Karina, que tienen las defensas bajas, mejor que no salgan. Igual a las personas que nos están viendo, si tienen algún familiar con algún padecimiento que no sea COVID, independientemente de eso, se limiten a estar en casa, ¿sí? Y se cuiden mucho porque sí está muy peligroso Pero, aquí. secundando lo que Sí. estás diciendo, esa propaganda yo la he estado viendo desde la semana pasada. Sí. Y me parece ser que si ya detectaron en tono de sanidad de que esa estación en específico es de alto contagio, deberían de ya tomar sanciones, deberían de tomar acciones inmediatas para evitar la propagación. Pero me parece ser que es solamente un proceso totalmente de propagandístico, ¿no? Para tratar de evitar las salidas del flujo de personas, pero sí están cayendo en la forma del pánico, ¿no? Sí, Sí, yo creo, estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Creo que las medidas que se tomaron para el cierre de estaciones del transporte público fueron, para mí, pésimas, porque se cerraron las que menos se usan y las que más se usan son las que siguen abiertas. Entonces, como tú dices, Mark, el flujo de gente es más, se aglomeran más las personas, obviamente Sí. el transporte es más lento y por eso mismo es que puede haber más riesgo de contagio, pero aquí seguimos y al ratito les traigo unas notas. No sé si recuerden que hubo una fuga en el sistema de aguas Cutzamala, Cutzamala. entonces vamos a estarla sufriendo un poco. Les voy a decir qué delegaciones son las que van a sufrir y también lo del próximo regreso a clases, que por cierto les mando un abrazo enorme a todos los niños que nos ven y también al niño interior que traemos Sí. cada uno Que de dice nosotros. Freud. Que no comimos, no, pues sí, Karina, qué bueno que nos compartes ya será ahorita en la segunda. Sí, más adelante vamos a estar más contigo. adelante. Igual Marco y yo traemos unas notas sobre todo lo de que es el especial del Día del Niño y también la cuestión de economía y algunas cosas de migración. Entonces, qué bueno que te encuentres un poquito mejor, Cari, y te mandamos un abrazo. Un besote, enseguida estamos contigo de regreso, Karina Prado, transmitiendo directamente desde su casa debido a esta problemática que la congoja en estos momentos. Más adelante nos estará hablando acerca de la problemática del agua, por si nos hacía falta algo Sí. dentro de estos confinamientos. Si algo no se podía poner peor, era Sí, quedarnos sin agua, ¿no? Y fíjate que en tono de cualidades de migración y todo esto, Sí. las cartas que se le dieron al secretario de Relaciones Exteriores, precisamente al señor Marcelo Ebrard, en el cual pues cada cuatrimestre se da como un tipo de avance de todos los procesos que tienen en conjunto ambas naciones, tanto la norteamericana como la nuestra, Sí. y se dio a conocer el día de hoy precisamente algo un poco de buenas noticias para alegrarnos este confinamiento, y es que el flujo migratorio se redujo drásticamente en el número, es el número más bajo de lo que va del siglo, señaló el señor secretario Marcelo Ebrard, precisamente por cuestiones pandémicas, ¿no? También todos los procesos de flujo de personas están actualmente detenidos, y es que durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que el flujo migratorio en México se redujo drásticamente a partir de la pandemia del COVID-19, con el registro más bajo de lo que va del siglo. Además, acuñó también que las medidas necesarias para evitar la propagación de todos los migrantes de dirección de Estados Unidos hacia nuestro país, ha tenido un protocolo de sanidad. Lo estábamos proponiendo desde programas pasados en los cuales tuvimos de primera mano una información en la cual nos decían que no había ningún protocolo para evitar o para detectar el COVID-19 a las personas que estaban siendo deportadas hacia nuestro país. Y también cabe señalar que independientemente de cualquier nacionalidad que ellos presentaran, todos estaban siendo retenidos en las fronteras mexicanas, entonces lo cual tenía absolutamente una forma de peligrosidad inmensa, debido a que pues no había ningún tipo de tratamiento, no sabíamos si las personas que estaban siendo deportadas venían con la infección del COVID-19, y bueno, durante todo este paquete en el cual los Estados Unidos tuvieron las condiciones hacia los secretarios de Relaciones Exteriores, se dio la noticia que el flujo momentáneo de personas que emigran de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, pues ha disminuido de lo que va del siglo, obviamente acuñido a la crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Pues no,
se tiene que detener todo, y en los procesos sociales pues también la inmigración, ¿no? Sí, hay migración, esto es un tema histórico que poco a poco se ha ido más bien ha tomado un tinte político, una cuestión económica. Ha habido también migraciones por tanto de un estilo de vida distinto. Esto sabemos de que la condición del hombre ha cambiado de acuerdo a las migraciones que ha realizado. Pero en este contexto pues sí podemos verlo desde un lado bueno o malo, de que la migración no se dé tan laxa por esta cuestión de la pandemia, porque podemos correr un riesgo no solamente como país fronterizo a Estados Unidos, sino que si esto se diera en todo el mundo pues también habría un peligro latente, porque el peligro está latente en todos los países, de un alto contagio, y sobre todo que en el segundo bloque tenemos los datos de actualización de esta pandemia, que sin duda ya ha tomado un número estratosférico la cuestión de los contagios, solamente de los contagios, pero sí es una cuestión de que se debe tomar un cuidado. Ya hemos visto también las notas de cómo ha sido cuestionado el presidente Trump acerca de esta cuestión de políticas que ha tomado. Entonces no es el único presidente nuestro, como se puede parecer, que ha sido cuestionado, sino todos los presidentes en todo el mundo han sido cuestionados, sobre todo la forma de gobernar, ¿no? Sobre todo que ha traído la pandemia consigo. ¿Y por qué decimos que pueden ser buenas noticias? Debido a este cese momentáneo del flujo de inmigrantes. Obviamente la inmigración acrecienta obviamente un poder monetario. El Estado tiene que solventar ese tipo de gastos, además todas las repercusiones sociales que se pueden representar. Bien tú lo señalabas en unos momentos en los cuales pues como forma de paradoja social la inmigración representa muchas desdenes de las sociedades, porque no solamente son personas mexicanas las que emigran a Estados Unidos, sino que son de todo el continente. Entonces, por el cese momentáneo de salubridad, se dio a conocer que el flujo ha disminuido de lo que va del siglo. Sí. Mínimo el flujo de migrantes, y eso nos da la permisidad de que las cuestiones gubernamentales y las personas de seguridad puedan pues fijarse en torno a otros problemáticas que nos acongojan en estos momentos, y no tanto enfocarse a flujos migratorios, ¿no? Sí, sobre todo ahorita si tenemos esta cuestión de la migración, una disminución, pues saliendo la pandemia, que esta pandemia se decía nos va a estar acompañando unos cuantos años, y sumando las otras enfermedades que tenemos en nuestro haber. Ya lo decía ayer el secretario Alcocer, tenemos varias enfermedades con las cuales podemos estar conviviendo. De esta pues vamos a tardar en salir. Ayer en esta magistral conferencia que tuvimos casi con el secretario Alcocer, entonces pasar a esta problemática que nos trae este día, pensar el Día del Niño, pensar la conmemoración, no así un festejo, porque se está hablando de una historia de cómo es que surge el Día del Niño. Y si me permites, pues les voy a compartir la cuestión del Día del Niño. Día del Niño en cuarentena por coronavirus se menciona. ¿Por qué se celebra el 30 de abril? Este año la celebración ocurrirá durante el estado de aislamiento por la pandemia de coronavirus. El Día del Niño está marcado en el calendario del 30 de abril como el día para festejar a la infancia, y en esa fecha se acostumbra dar regalos a los niños o llevarlos de paseo, y aunque se celebre con mucha alegría, su origen tiene de trasfondo uno de los episodios más devastadores en la historia de la humanidad. Aquí se menciona, ¿sí? El día que se festeja, pero se celebra a partir de los niños que fueron víctimas de la Primera Guerra Mundial, obvio también de la Segunda, pero se enmarca mucho la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Luego de que este conflicto bélico dejara a cientos de personas afectadas, el 26 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones, hoy la ONU, ratificó la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, que buscaba la protección de los menores. Un año después, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que se realizó en Ginebra, se declaró oficialmente que el 1 de junio de 1925 sería el Día Internacional del Niño. Posteriormente, y tras el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1959, se eligió el 20 de noviembre para celebrar el Día Universal del Niño, pues la fecha marca la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Sí? Sin embargo, como apunta la UNICEF también, se ha marcado una de las secretarias que están asociadas a la ONU, la declaración no era suficiente para proteger los derechos de la infancia, por lo que tras casi una década de negociaciones con gobiernos y líderes de todo el mundo, se acordó el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989.
Sí, entonces tenemos esta historia, Marco, la cuestión del origen del Día del Niño, sí no amargarles, digamos, a nadie el festejo, pero sí hay que encumbrar o matizar esta cuestión de que es una conmemoración, de cómo niños a lo largo de la historia, no solamente la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, sino que fue como la gota que derramó el vaso. Sin duda que tenemos hechos que actualmente también han marcado la situación de la infancia en el mundo. Ese suceso fue el que marcó la conmemoración de un día para pensar lo que se está haciendo con la infancia, qué tipo de infancia se le está haciendo. Y yo les compartiría más unas preguntas sobre esto, qué tipo de infancia queremos desarrollar en estas personas que son, digamos, jóvenes, ¿no? Ya lo dirían muchos autores, entre ellos Emil Durkheim, ¿no? Somos adultos, o hay adultos en la sociedad que se dedican a formar a los jóvenes, a integrarlos a la sociedad que ya está, ¿sí? También Heidegger lo diría, que somos sujetos que somos arrojados a un mundo que ya existe, un mundo ya viejo. Entonces estos niños son los que renuevan la sociedad en la que existimos, y en estos contextos de problemática, qué situación y qué contexto le estamos dando a los jóvenes, sobre todo a los niños, en esta cuestión, contexto de guerra, contexto de pobreza, y sin duda ahorita el contexto de encierro, ¿no? Que es tenerlos a los niños hacinados y encerrados, ¿no? Un saludo para todos los que están empezando a conectar a través del Facebook Live. Mándenos sus preguntas. ¿Cómo están viviendo el Día del Niño en ese confinamiento? Cabe destacar de lo que acabas de leer, de la lectura que nos trajiste el día de hoy para conmemorar esta fecha. Me parece que es una fecha importantísima, no solamente por el aspecto de festejar a la juventud, sino también todas las repercusiones sociales que han traído a lo largo y a los acervos de la historia. Anteriormente tú hablabas acerca de la guerra. Recuerdo muy bien a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los nazis empiezan a fomentar las formas militares, la militarización desde la niñez, obviamente violentando completamente todos los derechos de los infantes. A partir de que se organizan las Naciones Unidas y se forma la ONU, es como se empieza a fijar unos prototipos para tratar de defender todos los derechos que anteriormente no se les daba a la juventud, a la niñez. Se decía que empezaban a ser ciudadanos a partir de la mayoría de edad. Así es. Entonces después de la guerra, después de la conformación de todas estas Naciones Unidas, se empieza a respetar más los derechos de la niñez. Y yo tengo una ideología propia que digo que los niños es el sustento de las sociedades futuras. Entonces de nosotros depende cómo va a ser el camino de estas sociedades. Nosotros debemos de tenemos obviamente la responsabilidad de traspasar todos los valores, la moralidad y sobre todo todos los hechos históricos que han acuñido a lo largo de la historia de la humanidad para formar una niñez feliz que a la postre sea una sociedad feliz. Así es, en este ejercicio de formación de la infancia de los jóvenes, porque eso ahorita pues no da para el programa, para matizar la cuestión de la infancia, la niñez, la situación de cada uno de los niños en cada parte del mundo, pero sin duda hay que marcar que hay preguntas centrales que se deben marcar para poder desarrollar una infancia sana, en este término entre comillas sana, de qué tipo de niños queremos. En este sentido, ya el año pasado decíamos sobre todas estas políticas que se están dando sobre todo en el mundo occidental, de infancia que decide, ¿no? Pero no podemos saber en qué etapa de la infancia un niño puede decidir si no lo hemos formado. Y a partir de esa formación que le damos como adultos a los niños, pues podemos darle como que ese resorte para que puedas tomar sus propias decisiones. Sabemos que un niño de 5 o 4 años no puede tomar decisiones maduras, en este sentido también lo pongo entre comillas, pero políticas que se están acuñando, como tú bien decías al principio, impactan mucho en la moralidad de las sociedades, sobre todo la mexicana. Tenemos pendientes políticas que se están legislando en el Senado que pueden impactar negativamente, y siento yo, en la cuestión de la infancia, ¿no? No legislamos sobre todo en las infancias que viven en pobreza, y que queremos legislar en la cuestión más cultural en decisiones, ¿no? Ahorita no digo precisamente la cuestión de a la referencia que estoy haciendo, pero sí la decisión de la infancia es poder ser niño o niña, o ahorita es poder vivir sanamente en un contexto alejado de la pobreza, tanto intelectual como económica. Pero sin duda nos hemos dado cuenta que la cuestión de la pobreza intelectual y económica se está haciendo a un lado a favor de esta riqueza cultural, ¿no? Claro que sí, y además en México cabe señalar que seguimos siendo un país que sobreexplota la mano de obra infantil. Si claro, de por sí las
las cuestiones obreras son precarias. En este momento también tenemos incursión de la mano obrera infantil en la cual es explotada. No hay cobertura universal en la educación, a pesar de todos los procederes legislativos que a lo largo de, sobre todo de los últimos años, los últimos sexenios, se le ha dado énfasis. Inclusive durante la 4T se está dando la importancia de tener esa cobertura universal de la educación. Me parece que necesitamos una niñez educada, sí, claro, pero también hay que ver cómo se educa. Claro, las distintas formas, las distintas reformas, para mejor dicho el término, se han procesado en términos educativos. Tú puedes dar más o menos la orientación que te dedicas a la docencia, de que se daba de una forma menos cognitiva y más asociada a otro tipo de procederes, y se le dejaba un poco menos a la imaginación, menos a los prototipos didácticos, a la niñez. Pero también hay que recordar que en México, no, a pesar de que todos no tenemos la cobertura total de la educación, también la acuñimos a la explotación laboral. Claro. Y además a la falta de insumos, la falta de los servicios básicos para que los niños se desarrollen en plenitud. En plenitud, en esta cuestión, ayer tenía una charla con familiares y vivimos en una sociedad, aludiendo un poquito a estas reflexiones de Octavio Paz, de Samuel Ramos. ¿Qué tipo de infancia estamos creando, formando? Digamos, yo no poseo las verdades absolutas, las respuestas a todo, sino que más son las preguntas que salen al respecto cuando uno lee y se empapa de toda esta información, de este conocimiento. Es qué tipo de niños se está creando, y pues estamos en una sociedad donde formamos a niños pues, con Chavo del Ocho, niños con tipo de películas o caricaturas que ustedes puedan llegar a formar, pero sí estamos alejándonos mucho de qué podemos darle a los niños a favor más de la infancia al poder, digámoslo así, que son los niños los que se pueden formar solos, y podemos caer en una cloaca o en un pantano donde pues sería difícil salir, ¿no? Tú ya lo afirmaste también junto con lo que acabo de decir, que no solamente es la cuestión educativa, sino la económica, incluso la cuestión laboral, ¿no? Hoy se está conmemorando, pero yo he visto sobre todo esto del festejar, digámoslo así, niños en su casa, y con papás pensando en qué juguete les van a regalar, sabiendo que tenemos a niños, y digamos, no lo estoy hablando en una cuestión romántica ni nada de eso, idealista, de niños que están trabajando en estos mismos momentos al lado de sus papás, incluso vendiendo dulces, vendiendo cualquier cosa, ya lo diría Marx, vendiendo su fuerza laboral en este aspecto para poder llevar el sustento a casa. Entonces estamos hablando de infancias. ¿Qué tipos de infancia? Pues estamos hablando de la infancia mexicana, la infancia mundial, pero que sin duda con estos matices tenemos que tomar en cuenta que varía mucho la infancia en cada uno de estos. Y ponerle el énfasis al cambio generacional en estos momentos. Somos, nosotros nos acuñimos a una generación distinta a la que se está prevaleciendo en estos momentos. Sí. Están actualmente sobrinos, hijos, por ejemplo en tu caso, están teniendo una transformación generacional distinta, están añadiéndose las nuevas tecnologías, tienen de primera mano la información, pero también hay que ponerle énfasis a cómo ellos pueden tratar de adaptarse a todos estos términos, porque obviamente la generación cambia y las generaciones futuras pues van a seguir transformando la sociedad, como decía el buen Weber. Perdón, antes de irnos a la pausa, vamos a regresar con la hermosísima Karina Prado desde su confinamiento. Nos estamos aquí refiriendo a los que nos están escribiendo a través de la página de Facebook Live. Una pequeña reflexión. ¿Tú cómo eras de niño, Mauricio Chumacero? ¿Cómo eras? Pues mira, ahorita sí, que bueno que preguntas eso, hablando de esta cuestión del contexto y de las diferencias. No, ningún niño en México, siendo habitante de este país, son iguales. Todos vivimos una infancia distinta. En este aspecto yo les puedo compartir que yo viví una infancia sin fotografías. Entonces, ahorita que mis compañeros tuvieron a bien invitarme a compartir la foto, pues más en el aspecto de no querer compartirla fue recordar, ¿no?, que en esta cuestión de la infancia uno vive con carencias, y en esa cuestión todos vivimos con una carencia, puede ser emocional, puede ser material o puede ser incluso intelectual. Entonces yo puedo recordar esa infancia, si bien me faltó una fotografía, puedo recordar una infancia así con mis padres, una infancia con la familia, y a su vez compartirle a ustedes que viví una infancia en este sentido, entre comillas, sana. No padecí un contexto de guerra, por ejemplo. Vivimos sí el Fobaproa, vivimos sobre todo el asesinato de Colosio en este aspecto, porque soy del año 87, entonces hagan sus sumas. Soy del año 87, entonces la foto que ustedes pueden ver en Facebook pues habla de una foto pues de las pocas que se pudieron rescatar. Ahí tengo otras con mi padre, con mi madre, pero digamos que ya son parte
digamos que yo crecí en este aspecto de la privacidad. Yo sigo siendo de estas ratas de biblioteca, más bien de esta cuestión de la privacidad. Mi vida privada queda en la cuestión privada, independientemente de hacer este programa, porque esto también impacta en la vida pública, pero sí soy una persona con una infancia que puedo decir sana, independientemente de esta diferencia que ya le compartí a ustedes, a Marco y a Karina, que desde allá nos está viendo, con la que tú hayas tenido, Marco, que me daría gusto también saber qué tipo de infancia tuviste. Yo tuve una infancia tranquila, en paz, a pesar de sopesar muchas irregularidades, por ejemplo, en aspectos de caracteres, de familiares. Fue una infancia tranquila. Recuerdo que me desdibujé con 2 hermanos, tuve la oportunidad de crecer con una hermana mayor, con un hermano menor. En una infancia, 3, ¿no? Sí, somos 3, en una infancia en la cual salíamos a jugar a la calle, tenía muchos amigos, infinidad de amigos, y siempre fui callado, siempre fui esa persona que trataba de analizar las cosas, que a lo mejor lo veían como el bicho raro, pero cuando empezaban a encontrar esa similitud, encontraba un buen amigo. Recuerdo también una infancia completamente estricta, porque siempre la base estricta prevaleció en la familia. Una infancia en la cual nos desdibujamos con la felicidad, con la hermandad y sobre todo la colectividad. Y una infancia que en la cual yo no sabía ni leer, porque hasta tercero de primaria tuve la oportunidad de leer debido a una maestra que no nos enseñó nada prácticamente. O eso crees tú, ¿no? Porque no sabíamos ni leer, en tercero no sabíamos ni leer. Sí. Pero fue una infancia repleta de libros, que yo encontraba libros que me llamaban la atención. Y había veces que me mareaban tantas letras, pero siempre repleta de libros. Y yo creo que eso forma mucho del carácter, forma mucho de la persona que están viendo hoy a través de pantallas, pero también forma mucho a las expectativas de romper barreras, porque yo hice una reflexión en mi página personal, en la cual siempre encontré nos. Yo siempre era el niño que decía, tú no puedes, tú no lo hagas, tú no esto. A lo mejor por sobreprotegerlo, debido a que yo era muy callado, a lo mejor la sobreprotección lo conllevaba a de que tú no lo hagas, o mejor tú no, o mejor que lo haga tu hermano, mejor lo eso. Y eso me forjó un carácter de yo querer realizar las cosas, de decir, ¿sabes qué? Lo puedo hacer, lo puedo seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo. Ser independiente, eso es muy bueno, Marco, y sobre todo invitando sobre todo a Karina también, que nos pueda decir ahorita, vaya preparando su relato, y a todos los que nos están haciendo favor de ver, igual en la página si lo ven, compártanos en los comentarios cómo fue su infancia, si pueden compartir también una foto de niños, estaría muy padre. Al máster, César, por favor, nos debes tu foto. Yo la subí ahí, por eso también empezamos un poquito tarde, pero la foto ahí está, se las comparto con todo el corazón, desde toda esta cuestión. Ya son con todos los años que llevamos, incluso piénsenle, ¿no? Del 87 al... ¿Y tú de qué año eres? 90 del 87, 90 para el 2020. Ya estamos hablando de que estamos en el tercer piso, tú y yo. Diría Borges, amigo, tú ahorita que estabas diciendo los libros, si yo imaginara el paraíso, sería una biblioteca, ¿no? Y ayer estaba viendo la cita y dije, sí estoy, creo que yo soy un niño que no, yo más bien me traicionó el inconsciente, fui un niño, creo que ahorita mi niño me traicionó y sigo siendo un niño, que no conoció los libros sino hasta la licenciatura. Entonces yo eso se los digo a mis alumnos y se los digo a todas las personas que les tengo cariño, que yo los libros los tuve hasta la licenciatura. Entonces en ese momento yo me creí que tenía que estudiar. Y bueno, a todas estas personas en este contexto de las clases en línea, pues no se rindan, no se rindan, porque a pesar de decir, es que es una tablet, un celular y todo eso, el maestro no sabe lo que yo vivo. Aférrense a sus ideales, aférrense a lo que pueden hacer, y si su objetivo central es terminar una educación superior, háganlo, porque pues nadie garantiza que tengan un éxito terminando la carrera, pero pues van a superar una meta más, que es terminar una carrera de licenciatura que les puede dar más riqueza. Vamos a seguir con este especial del Día del Niño a través de la forma histórica, sociológica y filosófica. Por supuesto, regresamos con Karina Prado, que nos trae todo lo del Cuxamala, además también lo del regreso a clases. Ahí hemos estado hablando la actualización de los datos del COVID-19. Y ya estamos en 3 millones casi. Y regresamos con las noticias financieras, fiscales, porque la economía se está yendo al lo que dijo. Regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido.
Estamos de vuelta, señores y señores, transmitiendo en este 30 de abril desde los confinamientos. El día de hoy tenemos un programa especial desde la sana distancia. Tenemos a la hermosísima Karina Prado. ¿Cómo estás, Karina? Estábamos hablando y cerramos el módulo anterior de cómo era nuestra niñez. ¿Cuál fue? Porque todos tenemos la curiosidad. ¿Cuál fue la niñez de Karina Prado? ¿Cómo fue Karina de niña, por favor? Amigos, créanme que los estoy viendo así, tal por cual, y me hicieron sentir mal. Ustedes súper callados, súper solitarios, y yo, una bala, de verdad. Yo la verdad tuve una infancia muy feliz, gracias a Dios, llena de amor, llena de golpes, porque yo dije que yo debía haber sido niño. Porque tengo unas cicatrices como ustedes no se imaginan. Sí. Tengo una anécdota súper rápido que todo el que me conoce lo debe de saber. A la edad de 9 años atravesé una puerta de vidrio, entonces ya se imaginan, corta de la cara, corta de los brazos, corta de las piernas. O sea, yo era imparable. No sé, igual. Eras como Bam Bam. Sí, en el kinder, imagínense lo que les espera. No es cierto, le clavé el lápiz en el ojo a un niño. ¡Ay, caray! No. Y ahora soy toda tranquilidad, toda paz. No se crean. Pero la verdad estoy muy feliz. Sí. Sí, entonces no me puedo quejar de nada. Digo, crecí en un mercado, entonces se imaginarán, corría de un pasillo al otro, en los aniversarios, jugando con los niños del mercado. Para mí fue una época muy, muy bonita. De hecho, hace rato estaba viendo algunas fotitos que tenía. Sí. Con una caja, ya saben, ¿no? La colección de fotos. La cajita de la nostalgia. Ay, se me salieron las lagrimitas. Ya saben que el festival de la primavera, que el de Navidad, que el de entonces, de ahí te vestían de todo, ¿no? Sí. Pero la verdad no me puedo quejar. Muy bonita infancia que tuve. Cari, ¿cuántos niños habían aproximadamente en el mercado cuando tú eras una bala? Uy, amigo, pues con los que todavía les sigo hablando ahorita, como unos 4 o 5 más, o sea, había infinidad de niños, ¿no? Pero sí. Actualmente yo de los que recuerdo con los que jugaba eran unos 4 o 5, que pues ahora ya son papás, ya tienen negocios y, o sea, todos nos seguimos viendo. Qué padre. Pues sí, Karina, ¿qué nos ibas a comentar? Nos traes todo absolutamente del regreso a clases. Sí, amigos, pues les voy a contar que pues va a ser una fecha linda para celebrar a los niños, pero la SEP mantiene el 1 de junio como fecha de regreso a clases. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que la fecha de retorno a clases para los municipios que estén libres de riesgo ante COVID-19 y estén en posibilidad de iniciar clases será antes, o sea, el 18 de mayo. El titular de la SEP informó que se mantiene el 1 de junio como la fecha de regreso a clases, ya que en una plática virtual que tuvo con los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Moctezuma Barragán dijo que la fecha de retorno a clases para los municipios que estén libres de riesgo será el próximo 18 de mayo. En este encuentro, Moctezuma explicó que la información previa la proporcionará la Secretaría de Salud unos días antes de ambas fechas para que se tenga la fotografía de ese momento, o sea, para que se haga oficial. Habló de la modificación del calendario escolar para el actual ciclo escolar tras esta pandemia del COVID y explicó que se prevé que las clases concluyan el próximo 17 de julio en lugar del 3 de julio como estaba programado. Entonces, ya saben, padres de familia, niños, las clases no se suspenden, simplemente se aplaza el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública. Vaya, pues tenemos ahí la actualización y pues en este Día del Niño, pues tener a los cachorritos, a los menores encerrados, pues ya los tendrá un poquito inquietos, ¿no? Sí, y esto solo es en la educación básica, ya que por ejemplo en la educación media superior y superior irá el regreso de clases siendo escalonado. Sí. O sea, van a regresar por partes, primero primarias, después secundarias, preparatorias, y las distintas casas de estudios en México van a regresar con diferentes fechas. La UNAM hace rato publicó un comunicado en la que todo mayo se va a mantener sin clases, esperando que se regrese hasta junio. Pues fíjate que precisamente ahí en la UAM ya nos empezaron a mandar
todos los protocolos de inscripción y se supone que nosotros rezamos hasta mediados de septiembre. Eso va a estar interesante, pero también se mantiene las clases virtuales hasta el momento, ¿verdad? Sí, las clases virtuales siguen activas hasta que en las mañaneras o en la Gaceta Oficial no se dé por inaugurada de nuevo las clases. Muy bien, Cari, pues que esa nota que nos traes pues también es algo para tomar en cuenta, nuestro calendario que tengamos en casa, ponerle ahí los marcadores, los detalles de cómo va a estar en la cuestión escolar, ya no hablar de la cuestión laboral o económica, porque esa va creo que también para largo. Sí, y recordemos que la Ciudad de México, Puebla, el Estado y obviamente Toluca no entran para las clases del próximo 18 de junio, sino hasta el 1 de julio. Sí, Primero de importantísimo, importantísimo eso. Sí. También la recomendación que sean empáticos, no todos tienen una conexión a internet, una computadora. Si conocen de alguna persona que carezca de esos servicios, pues pasarle por lo menos la información para que puedan Claro. complementar su formación académica, y esos son momentos de estar unidos y ser empáticos, ¿no? Claro que De sí. hecho, en algunas escuelas, tanto secundarias como primarias, los directores han optado por sacar de su propio bolsillo o del que les da el gobierno estos paquetes de estudio que mandan a través de internet para los que no tienen esa ventaja de poder entrar a internet y poder sacar estos trabajos. Así es, ahorita estábamos abriendo con la pregunta de qué tipo de infancia se posee el país y el mundo, y creo que esta diferencia económica en los niños también marca una formación en los niños sin duda que después los va a hacer hablar como nosotros hace rato con nuestras anécdotas de infancia, ¿no? ¿Te acuerdas que te quedaste sin internet en la primaria, en la secundaria? El 2020 es historia, Sí, es historia. historia. Ya es historia, aprendemos mucho de lo que vamos a dejar este año, más que la tragedia o los malos momentos, vamos a aprender mucho. Entonces, creo que la empatía y la solidaridad va a ser una de las palabras que vamos a acuñar, vamos a tomar, los mexicanos sobre todo, y el mundo, pues, que se vea, ¿no? Que podemos salir de esto. Se va a quedar en los acervos de la humanidad. Y hablando precisamente de todo el entorno de esta crisis pandémica, Mauricio Chumacero, ¿cómo van las estadísticas en estos momentos del coronavirus? El coronavirus COVID-19 en la página de la BBC, me sirvo de esa página, también que la BBC se sirve de la Universidad de ahí se me fue el nombre, no se escuchaba. Desde que empezaste a ver los datos de COVID, no se escucha. Ah, ok. Pues vamos a esperar que ya se sucedió. A ver, ya estamos aquí en el escuchado. Sí, una disculpa, tuvimos un error técnico aquí, les comparto, gracias Cari por este dato. Rápidamente los datos de COVID, estamos superando la barrera de los 3 millones de contagios, son 3.200.000 casos de contagios confirmados por 230.043 muertes en el mundo. Y de casos de recuperación en el mundo son 955.586. Ya les había dado la lista, pero en la página de Diario Consentido les vamos a compartir la lista completa. La lista la integra Estados Unidos, Italia, Inglaterra, España, Francia y Bélgica. Cada uno de estos tiene unos datos. Estábamos dando también la cuestión de estas interpretaciones, invitando al público también que se informe. Los datos que yo recuperé vienen de la página de la BBC, y a su vez la BBC lo recupera de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Entonces estos datos están actualizados hasta las 5:29 de hora de Baltimore, es la hora en Estados Unidos, y esto se irá actualizando día a día. Esta se actualiza cada 8 horas me parece, y estábamos dando también las precauciones de la información. Sí, no caer en los alarmismos. Tú dijiste y puntualizaste algo muy importante. Sí. Se cambia la posición de México no tanto en casos de contagio, sino en tasa de mortandad. Sí, pasamos del 36 al 17. Se está hablando ya de que se va a empezar a protocolar las estadísticas por tasa de mortandad. Entonces, lamentablemente en México se está dando mucho la letalidad de este virus, sí. Que estábamos diciendo que se acuñe a términos morfológicos, a términos distintos, sí. A pacientes que tenían otro tipo de padecimientos de salud, por ejemplo, de pacientes de SIDA, de cáncer, de diabetes. Y hay que aclarar, de los 17.000, casi 18.000 casos de contagios confirmados, de ahí se saca el dato de la mortalidad, es decir, hay 2.000 aproximadamente casos de muertos, desgraciadamente, de los 17.000 casos confirmados,
y también hay una tasa de recuperados que está por ahí, también les daremos el dato en la página. Y también les iba a comentar, en la conferencia de ayer estaba hablando de que había desabasto de sangre en un hospital por Linda Vista, pero inmediatamente el que es encargado de ese hospital le mandó un mensaje al subsecretario Hugo Gatell y se desmintió en ese mismo momento. Entonces, los mismos reporteros que están en la conferencia están siendo partícipes de compartir información falsa, y eso puede provocar, no solo en los jóvenes, sino en gente adulta, miedo y pánico a creer o no creer, claro, en esta cuestión de la información. Y pues muchas personas optan por salir, hacer sus actividades normales y no cuidarse. Invitamos también a tener su sana distancia, a no salir si no es estrictamente necesario. Tenemos aquí el caso de nuestra estimadísima Karina, y de otros datos que les hemos compartido de esta chica que médica estaba en Francia, y también les compartimos otros datos de gente que sí se está contagiando. Entonces no vamos en el terreno de lo real o no real, sino de cuidarse, claro, porque sí, el virus es latente y podemos caer por una gripa, podemos caer por una fiebre o podemos caer por una asma. Entonces el virus en sí no nos mata, sino la enfermedad con la que ya teníamos predisposición. Sí, se acuñan los dos latentes y la disminución obviamente de defensas. También importantísimo lo que dijimos antes de que se nos fuera el audio. El secretario Zoé Robledo decía que es totalmente falso de que están diciendo las noticias de que había sobrepoblación de COVID dentro de las unidades médicas. Es completamente falso. Inclusive ya se hizo un acondicionamiento para que el centro City Banamex sea utilizado como hospital de COVID-19, también importantísimo, y es lo que estábamos dando, y me parece ser que hay que recalcarlo, a través del 91111, si tú eres portador del virus o tienes la sospecha de que eres portador del virus, ahí te van a otorgar las atenciones médicas, el traslado rápidamente a alguno de los centros de COVID-19 dentro de nuestra ciudad. Entonces es importantísimo que a través del 91111 las ambulancias están siendo las que te trasladan a cualquier centro médico en el cual vas a recibir la atención completamente gratuita. Hay una sobrepoblación, en estos momentos no la hay, precisamente para eso son las etapas, las fases. La fase 3 es para evitar la sobrepoblación, y se están abriendo nuevos hospitales, sí. ¿Por qué? Porque obviamente la potencialización del contagio, pues no los pueden agarrar desprevenidos. Entonces, perdón, Marco, nada más para darle la palabra a Karina. Según datos de ayer de la conferencia nocturna del subsecretario Gatell y el secretario Alcocer, se dice que la población ahorita de camas, la cuestión del nuevo programa que me mantuvieron sobre las camas, es del 23%. Hoy vamos a ver si hay una actualización, pero el 23% de las camas disponibles es la que está ocupadas. Entonces no hay desabasto, hay una atención. Y también a invitar a la gente que, si sospecha de que está contagiada, tiene algún síntoma, guarde la calma primero y después se acerque a estos espacios de 911 y de la cuestión médica. Y evite salir las aglomeraciones. Karina Prado, ¿cómo está lo de Cutzamala? Porque si algo nos faltaba, pues el agua, ¿no? Sí. Lo que sí es real y nos agarró desprevenidos fue esta fuga que sufrió el sistema Cutzamala. La Comisión Nacional de Agua informó que este martes la línea de conducción número 2 del sistema Cutzamala sufrió una avería que ha provocado una importante fuga de agua potable. Esto debido a una falla en una válvula de compuerta, situación que afectará de manera temporal a 2.5 millones de personas de la Ciudad de México y el Estado de México. En un comunicado de prensa, la Conagua explicó que coordina los trabajos de reparación de dicha falla, para lo cual indicó que es necesario interrumpir temporalmente el abasto de agua por esa línea que suministra a parte de la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, a pesar de que los trabajos de reparación se van a elaborar y no se pararon por esta pandemia, se va a suspender el agua temporalmente para poder reparar esta falla. La reducción del caudal a consecuencia de esta falla es de aproximadamente 50%, por lo que, como ya les había dicho, se verán afectados más de 2 millones de mexicanos. Por su parte, el sistema de aguas de la Ciudad de México informó que las alcaldías que van a sufrir más por esta fuga son Iztapalapa, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Entonces, lo único que nos faltaba es si
El sistema de aguas de la capital del país va a reforzar el operativo de abasto de agua mediante las pipas, que como sabemos no siempre son rápidas y no siempre son gratuitas, digámoslo así, abiertamente. Este servicio podrá ser solicitado de manera gratuita a los módulos de las alcaldías al Locatel 911, al teléfono, anoten bien, 5654-3210, y las redes sociales del SACMEX, esto a través de Facebook y Twitter. Ahí podrán solicitar sus pipas, que en este caso dicen que son gratuitas. Pues en este contexto de lavarse las manos constantemente, vamos a estar a un 50% de las operaciones de Cutzamala, y enfatizando que si bien las alcaldías que nos mencionaste van a estar afectadas directamente, las demás también no se van a salvar, creo yo. Vamos a ver los datos que vengan en el Twitter de la página oficial de SACMEX y de las páginas oficiales también de la Secretaría de Gobernación, que nos puedan decir, ¿no? Yo creo que el gobierno le va a tener que meter piso a esto, porque con toda su campaña de lavarte las manos 20 segundos no va a alcanzar. No, es de excesivo tener que apartar o pedir la pipa, porque en este contexto, digamos, no todas las casas tienen el servicio de agua directo al domicilio, otros tienen sus tambos o otro medio para almacenar el agua, ¿no? Pues le faltaba Que también algo a nuestra hermosa ciudad. puede derivar en creación de mosquitos, fauna nociva, ¿no? Entonces, tenemos esa nota, ¿no? Chicos, por mi parte es todo. En un ratito regreso con ustedes para despedirme de todo ese público tan hermoso de Diario Consentido. Gracias, Bueno, sí, Cari. ya estamos en la parte final y precisamente hablando en términos económicos, señores y señores, hacia dónde va a acuñirse esta problemática. Andrés Manuel López Obrador pues ha tenido planes emergentes para tratar de reestructurar una economía subyacente, una economía que estaba en términos de acrecentar, de desarrollo, un plan económico que viene sustentándose desde aquellos sexenios en los cuales se daba el 2020, todas esas planificaciones, y que por debido a estas problemáticas de sanidad pues ha estado destituyendo, pero la recaudación de ingresos tributarios hasta abril de este año aumentó el 5.2%. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer durante su mañanera, es decir que 250.523 millones de pesos se ubicó ya a las arcas del Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en términos reales la recaudación de ingresos tributarios hasta abril de este año aumentó el 5.2%, es decir, 250.523 millones, y se ubica en 1.257.214 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria SAT. En el 2019 la recaudación de ingresos tributarios se ubicó en aproximadamente 150.558 millones de pesos, de acuerdo con una tabla presentada por el mandatario federal. De enero a abril este año el SAT logró recaudar por concepto del ICR, IVA y del EPCN 1.215.342 millones de pesos. Además, el gobierno federal también obtuvo ingresos no tributarios por 239.697 millones de pesos, esto acuñido al programa de regresarle al pueblo lo robado. En total de ingresos tributarios y no tributarios, las arcas públicas acumulan hasta abril de este año recursos por 1.494.911 pesos, un aumento del 6.6% si se compara con lo recaudado en el mismo periodo del año anterior, que fue de 1.356.694 millones de pesos. Y esto cabe señalar y puntualizar las recaudaciones fiscales, porque por primera vez después de varios sexenios las empresas están pagando sus impuestos, se le están acordonando los ICRs, y después de todos los procesos de que vino la Coparmex y de que Lozano solamente duró aproximadamente 4 horas, yo la verdad me reí mucho, sí, ¿no? Esa persona que impulsó el Foro Proa, que impulsó varios amaños económicos a lo largo de la historia de México, pues la Coparmex se puso de espaldas, pero se les está cobrando por primera vez lo que tienen que pagar. Y además, sí, hablando un poquito de la cuestión de humor, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Si la vida te da la espalda, en este caso la Coparmex les dio la espalda y le agarraron las nachas, le van a agarrar el dinero. Ojalá les agarren el dinero que fielmente no han querido condonar de impuestos, y pues
van a tener que ser destinados a otras operaciones. Y hubo un crecimiento, las repercusiones que pueden ser sociales, porque pues obviamente la Cámara Nacional de Empresarios pues no ven con buenos ojos este tipo de recaudaciones, y sobre todo en una época en la cual estamos viviendo un cese momentáneo de actividades económicas y de flujo de dinero. Sí. También Andrés Manuel López Obrador acuñe todos estos ingresos nuevos a los estados para pues así distribuirlos dentro de todas las acciones sociales que él está implementando. Buenas noticias, digo, por primera vez se le está pagando lo que tienen que pagar las empresas. Ahora hay que ver las repercusiones que esto puede derivar, pero pues así va el plan de emergencia económica dentro del COVID-19 2020. Escuchen esa hermosa canción. Esa canción la llamada nuestra, me encanta. Queridísima Karina Prado, ¿no? Tengo de ringtone una música clásica, obviamente. Sí, no. Karina Prado, ya nos estamos yendo. ¿Cómo estás? Despierta a la gente. En Diario Consentido estuvieron en las mejores manos con los iniciadores de este gran noticiario que hacemos con todo el cariño para ustedes. Gracias, les mando un abrazo, espero recuperarme muy pronto para estar con ustedes en la próxima emisión. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazote, Cari, y que te recuperes pronto. Toma muchas vitaminas y muchas frutas. Frutas y verduras, diría mi mamá. Caldito de pollo. Un caldito de pollo. Feliz Día del Niño, Karina Prado. Feliz Día del Niño. Amigos, un abrazote. Abrazo, bye. Nos vemos, nos vamos nosotros con Letras con Sentido. El día de hoy traemos un gran libro de Immanuel Kant. Cualquier precepto que haya tenido este filósofo, que parte también de una filosofía más contemporánea, es el padre de lo contemporáneo, ¿no? Lo contemporáneo, sí, es una idea, tiene unos grandes libros, sobre todo los más densos, que podemos decir que parte de las 3 críticas, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica a las costumbres y crítica a la razón práctica. Entonces tenemos 3 libros súper grandes para empezar con Kant, otros más menores, digámoslo así, pero con toda la precaución, que también son grandes contenedores de información y de datos importantes, como son el conflicto de las facultades. Sí, tenemos también antropología en sentido pragmático, donde nos habla, si queremos saber a bien cómo somos más o menos hablando o pensando desde dónde viene la antropología, Immanuel Kant es uno de los iniciadores de la antropología primitiva, digámoslo así, en este sentido, con el sentido que tiene esta palabra, iniciadora de estos estudios del hombre, de esta cuestión de antropológica. Y pues sin duda, si tienen otro libro de Kant, lo pueden apuntar ahí en nuestras letras con sentido en la página, y compartir los libros que van a leer este Día del Niño, o le van a leer a sus hijos, a sus sobrinos, a ustedes mismos, que también nosotros no dejamos de ser niños. Entonces, y otro, bueno, ahorita nada más tenemos a Kant, pero podemos también revisar algún libro infantil, ¿no? Podemos leer al Principito, ¿no? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Muy buen libro. Muy buen libro, los dos, Jean-Pierre Exupéry, ¿no? Y a Tom Sawyer, que ahorita no recuerdo el autor, porque pasa que cuando leo no registro los nombres. Yo lo tenía aquí, aludiendo al autor, lo iba a decir. A nuestro queridísimo presidente del pasado sexenio. Pero sí, lean un libro infantil, La rebelión en la granja, que sobre todo tiene un sentido político, económico. George Orwell también. Entonces, el libro que sea que ustedes lean, léanlo en familia, con sus hijos o ustedes mismos, si quieren nutrirse. Mark Twain. Tom Sawyer, sí, gran político de los Estados Unidos. Entonces, bueno, no político, pero sí un gran contestatario de su contexto histórico. Entonces, les dejamos a Kant, les dejamos estas grandes precauciones que tenemos. Si ven la conferencia nocturna, véanla con este sentido crítico para poder no permitir ser engañados. Y sobre todo, la última reflexión, no sé si quieras compartirla también tú, Marco, sobre la infancia, que también tienen el título de la infancia. Entonces, yo pido también que a estos niños que están integrándose a esta sociedad, les demos lo mejor que tenemos nosotros, muy a pesar de esos traumas, de las desventajas con las que crecimos. Hay que darle lo mejor a esos niños, sean nuestros o sean ajenos. Siempre los niños van a aprender de los adultos, siempre aprenden del ejemplo, y sobre todo que al final de cuentas van a ser la marca y la huella de lo que fuimos nosotros. Entonces es imposible no pensar en qué estamos haciendo con nuestra niñez propia y ajena, y con lo que están viviendo los niños en este momento que yo estoy hablando. En la etapa del ser humano, me parece ser que en la cual nos define en el futuro próximo, en el futuro que nosotros queremos acuñirnos en esta vida, la parte fundamental es la niñez. Y si nosotros tuvimos una niñez plena, feliz, lo vamos a reflejar en las generaciones que nos prosigan, en las sociedades que sustentamos, y es deber de nosotros fomentar una niñez tranquila, apacible, pero crítica sobre todo, una niñez basada en un fundamento histórico, porque cada vez que nosotros dejemos una parte generacional, debemos de
traspasarles todo el conocimiento que nosotros hemos ido generalizando y sobre todo lo que queremos que las próximas sociedades representen. Libre, para mí sagrado es el derecho de pensar, y con eso terminamos el diario Consentido. Hay que ser felices, hay que cuidar a la niñez, hay que respetarles y sobre todo, como dice el eslogan de este programa, el mundo feliz. El mundo feliz en Diario Consentido. Hay que ser felices. Sí, hay que ser felices y quieran mucho a sus niños. Dice ya el gran Sócrates, la única forma para ser plenos es la felicidad. La felicidad, Las virtudes, la señoras y felicidad señores. es algo subjetivo, entonces busquen ser felices. Hasta Nos el vemos la próxima semana, si Dios nos permite el COVID, si nos es permisivo, No. nos vemos la próxima semana aquí en Diario Consentido. Un abrazo.